Que la gracia y la paz, bendito pueblo de Dios, sea con cada uno de ustedes, con todos los santos, con todos los justos, con todos los que tienen la esperanza, bienaventurado, como dice la bendita palabra, y esperan hasta el día de hoy a nuestro Señor Jesucristo con santidad, con un fruto de obras dignas de arrepentimiento, en una obra, en el servicio santo para Dios, hermanos. Es un privilegio para este servidor, bendito pueblo de Dios, el que en este día el Señor Dios nos permita el seguir compartiendo, el seguir siendo un medio para hablar esta bendita palabra que proviene de Él. Así pues, bendito pueblo de Dios, como sirviente me pongo a sus pies y a los pies de nuestro Señor Jesucristo para proseguir con esta enseñanza. Pero antes también comentarle, bendito pueblo de Dios, como usted lo va viendo, como los que van dando un seguimiento lo han visto, nos falta ya muy poco del libro de Malaquías. Prácticamente ya estamos a la mitad. Posiblemente el día de hoy acabemos el capítulo 3 y en la siguiente enseñanza el capítulo 4, ya que es el capítulo del libro de Malaquías más corto. Primeramente Dios, hermanos, si Dios nos los permite, se seguirá con la enseñanza. Dios, ocupando al siervo de Dios, a mi papá Luis Eduardo Garibay, va a proseguir, si así Dios lo quiere, con el libro de Primera de Samuel, y primeramente Dios, Segunda de Samuel después, se dará inicio. Así pues, hermanos, si Dios nos los permite, el siervo Luis Eduardo Garibay, papá, será un instrumento para seguir con dichos libros, hermanos. Una vez, claro está, que hayamos acabado posiblemente 2, como máximo, bendito hermano, creo yo que 3 enseñanzas más como máximo, y eso quizá en la tercera enseñanza, como luego el siervo les dice, ni siquiera sea 1 hora, sea mucho menos, hermanos. Pero siempre comenzamos a avisar con lo que Dios nos va a permitir continuar. También, ya sea que a usted le lleguen las notificaciones si está suscrito, o si no, o le desea buscarlo, así lo va a poder encontrar. Libro de Samuel o primer libro de Samuel, enseñanza número 1, Iglesia de la Puerta Angosta. Bendito pueblo de Dios, prosigamos entonces con estas enseñanzas y nos quedamos en el capítulo 3 del libro de Malaquías, enseñanza número 11, vuelvo a repetir, enseñanza número 11 del libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, bendito pueblo de Dios. Demos lectura. Trae todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre ustedes bendición, hasta que sobreabunde. Ya, bendito pueblo de Dios, el día de ayer y también antier un poco, hablamos acerca del diezmo. Hablamos que es un mandamiento para aquellos que han tenido la bendición de un siervo verdadero, que haya dejado su vida, que haya llegado como instrumento a usted a predicarle y haya trabajado en usted para que alcance un crecimiento. Entonces ahí sí, que le manda a Dios, bendito pueblo de Dios, que usted traiga el diezmo al alfolí, que era en esa época un recipiente donde se guardaba el grano. Es simbólico, bendito pueblo de Dios. Está hablando hoy de los instrumentos, está hablando hoy de aquellos que tienen la palabra, porque el grano hoy es la palabra, bendito pueblo de Dios, el alimento espiritual, de aquellos que son cestas llenas de pan, como en la enseñanza del Evangelio, que simbólicamente cuando Jesús multiplicó, sobraron 12 cestas llenas de pan, que hoy nos habla, bendito pueblo, de aquellos siervos que tienen la palabra en su corazón, como dice Mateo 13, que todo escriba docto saca de su corazón tesoros nuevos y viejos, el Nuevo y el Antiguo Testamento, y como también dice en 2 de Corintios, bendito pueblo de Dios, donde nos habla que somos cartas leídas por todos los hombres. Entonces, para aquellos que están dando su vida, alimentando el rebaño, el diezmo, bendito pueblo. Ya hablamos cómo se enseña, en qué circunstancias y por qué. Y por eso dice, y haya alimento en mi casa. Sí, claro, el bendito pueblo de Dios. La casa hoy es el templo. Claro que primeramente en este contexto está hablando de la iglesia, de los sirvientes de Cristo, porque en el templo se servía, en el templo se tenía prendido el candelabro, en el templo se presentaban los sacrificios, en el altar. Así también hoy está hablando de aquellos que trabajan para traer el alimento, que sirven y que traen a Dios en ellos. Claro está, bendito pueblo de Dios,
que en estos tiempos finales, donde Dios nos permite ser un pequeño remanente, porque aquí, bendito Pablo, la congregación que Cristo ha permitido, a través también del instrumento, somos pocos, bendito pueblo de Dios. Y no me da pena decirlo, hermanos, muchos se jactan de ser numerosos, pero déjeme decirle que la palabra profetiza que en estos tiempos finales iba a ser un pequeño grupo los que iban a perseverar en la verdad, porque en la mentira son muchos, son multitudes, los que quieren que les rasquen el oído, pero poquitos son los justos, y por eso Cristo Jesús dijo, hallará el Hijo del Hombre fe, Lucas 18, cuando regresa a la tierra. Y hermano, aunque han sido pocos y muchas veces hermanos, como ayer hablábamos, pues que no tienen mucha solvencia, quiero darle testimonio para gloria de Dios, que Dios nunca al siervo ni a este servidor nos ha dejado de comer, siempre nos ha añadido, Él es fiel, así está escrito en Mateo capítulo 6, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo nos vendrá por añadidura. Y de una u otra forma, Dios nos ha añadido, hermanos, y jamás nos ha dejado sin lo que Él prometió, sin lo necesario, sin el vestido. Sí, bendito pueblo de Dios. Y esto lo digo, hermanos, para darle gloria a Dios y a Cristo, de que Él es fiel a su palabra, en cualquier palabra que Él nos dé, y que no hay ningún pretexto, hermanos, porque luego hay representantes que dicen que ya no hay pastores que porque ya no diezman. Mentira, hermano. Mentira, no hay pastores porque nadie quiere entregar su vida y nadie quiere consagrarse ni dejar su vida. Esa es otra cosa, hermanos. Ahora bien, dice, y probadme ahora en esto. Ahora, hermanos, ¿qué significa esto? Permítame ponerle un ejemplo breve. Imaginemos o supongamos un padre que habla con su hijo de 8 o 10 años y le dice, ¿sabes qué, hijo? Mira, en esta casa te recuerdo, hay normas y hay reglas. Yo te amo mucho, hijo, y yo quiero lo mejor para ti. Pero también debes saber que en esta casa no se permite el desorden, el destrampe, no se permiten cosas malas. Por favor, hijo, yo te pido que me obedezcas. Si tú me obedeces, yo te voy a premiar, yo te voy a recompensar. No te preocupes, también lo veo, tu esfuerzo. Soy un padre bueno, en ese sentido, ¿eh? Es un ejemplo. Pero también le dices, hijo, pero también debes saber que soy estricto y quiero lo mejor para ti y no te voy a permitir que desobedezcas en esta casa. Y si es necesario, te voy a castigar si te portas mal. Mejor, conóceme por las buenas y no por las malas. De igual manera es Dios. Dios es un padre y tiene una ley para su pueblo, bendito Pablo. Y si yo soy desobediente, hermanos, también vienen consecuencias. ¿Y sabe qué dice Dios? No me conozcas por las malas, no me conozcas por los castigos. El pueblo, Dios le advirtió muchas veces en el Antiguo Testamento que no lo probaran, que no lo tentaran, pero, fíjese, para el mal. ¿Qué le decía Dios? Si ustedes pecan, van a quedar postrados en el desierto. Si ustedes pecan, los voy a entregar a los babilonios. No me tienten. El pueblo no creyó. El pueblo tentó, probó a Dios, pero en las malas, y eso sí es pecado. Dijo, no creo que me pase nada. Dios dijo, pero Dios es amor. Dios es bueno. Pecaron, tentaron, probaron a Dios en la mala, en la maldición, en la desobediencia. Quedaron postrados en el desierto. Fueron entregados a Nabucodonosor. De igual manera, aquí es diferente. Porque aquí Dios dice, bueno, si tú eres obediente, te voy a bendecir. Y Dios es fiel, hermanos. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Y si usted obedece, Dios lo va a bendecir. Si usted obedece. Claro que ahorita vamos a aclarar que no nada más con el diezmo, hermano, sino como ayer vimos, cumpliendo todos los mandamientos de Dios. Porque hoy nada más se predica que diezmando. Hoy nada más se predica que todo el mundo va a bendecir que trae. No, hermano. Es con obediencia y cumpliendo el pacto de Dios cuando verdaderamente se conoce. Y es ahí donde usted puede, si obedece, conocer a Dios. Volviendo rápidamente al ejemplo del pequeño. Si el pequeño obedece y hace caso a papá, ¿qué va a decir? Va a recibir un premio de papá y va a saber que papá es bueno, en un ejemplo, pero papá es estricto, pero hay que obedecerle. De igual manera, vamos conociendo que Dios es fiel, porque obedecí y vi que Dios sí cumplió. Dios me dio bendición, Dios me dio sabiduría, Dios me dio poder, pero también voy viendo que Dios es santo y que no le gusta el pecado. Y es lo que aquí está diciendo. Vean, no nada más en el diezmo, eso sí le hago aclaración.
En cualquier mandamiento Dios, cuando usted lo hace, Dios lo bendice. Y usted puede comprobar que en verdad es así. Si es obediente, si cumple, si va conociendo la palabra y lo va practicando. También dice así, bendito pueblo de Dios: y si no, os abriré las ventanas de los cielos. Hermanos, estos pasajes luego los ocupan los representantes para incitar mucho al pueblo que dé. Pero no porque les interese que hagan el mandamiento, les interesa, mire esto, enriquecerse. Y dicen, Dios te va a bendecir con casas, y Dios te va a prosperar en tu trabajo, y va a llenar tu refri. Hago una aclaración, hermanos. Dios, miren, hay dos señores. Cristo, claro, con su Padre, y el diablo. Por eso dice un pasaje, no puedes servir a dos señores. Cristo Jesús, ¿qué vino a traer? Cristo Jesús, ¿qué da? Y Dios. Dice en Efesios, bendito sea Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hermano, Dios no bendice con cosas materiales. Claro que Él es Padre y sabe que tenemos cosas que necesitamos mientras estamos en este cuerpo. Por eso dice que si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás me vendrá por añadidura. Pero también me dice que lo que Él me promete es lo necesario, es lo que requiero, no lujos, no prosperidad. Ejemplos muy claros, hermanos. Cristo. Cuando Cristo vistió y vivió con lujos, siempre de manera sencilla, básica. Otro ejemplo, los apóstoles. Es más, alguna ocasión un paralítico le decía a Pedro que le diera una limosna, una moneda. ¿Y Pedro qué dijo? No tengo oro ni plata, fíjese, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Cuando tuvieron prosperidad, es que Dios no traía eso, hermanos. Es que lo que Dios es, bendice en lo espiritual, con sabiduría, con revelación, con poder, sirviéndole, con vida eterna, con otras cosas. Por eso Jesús dijo, hagan tesoros arriba. Por eso dicen Colosenses, búscalo de arriba. El diablo, tráelo de abajo. Mateo capítulo 4. ¿Qué le dijo a Jesús? Si tú postrado me adorares, te daré estos reinos y sus glorias, porque a mí me ha sido dado y a quien yo quiero. Lucas 4, se lo doy. Él trae prosperidad. Ejemplo, Apocalipsis. Hay un mensaje a los ángeles de la iglesia que dice, tú te has enriquecido, pero lo que no sabes que eres pobre, miserable, desventurado. Tú que dices, no tengo necesidad de nada. ¿Cómo vivían los fariseos? ¿Cómo vivían los sacerdotes de la época de Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Que ellos estaban en los palacios ¿de quién? De los reyes. Prosperidad material. Y es que, hermano, todo eso nos quita tiempo para Dios. O vea, cuando un rico tiene tiempo para pasar con Dios, tiene empresas, tiene negocios, su mente todavía todo el tiempo está ahí. Le pongo un ejemplo muy claro y muy sencillo. Ya ni siquiera hablando de un rico. Una persona que tiende una tienda de abarrotes, ¿cómo están? Todo el día y todos los días ocupados. Bueno, hay tiempo para venir. Por eso esas cosas son cosas que nos separan de Dios, pueblo de Dios. Hermano, recuerde, siempre le digo, si tiene duda, comentario, quiere que yo le expanda, con mucho gusto. Ahora, hermanos, tampoco vamos a pensar que nada más por diezmar Dios nos va a bendecir. Ayer ya vimos que es cumpliendo cada mandamiento, no solamente el diezmo. Claro que aquí Dios lo recuerda y al final de la prédica hicimos la aclaración que muchos no cumplen diezmo y ofrenda, porque también se habló de ofrenda, por poner su confianza en las cosas materiales, por poner en primer lugar a Dios. Y por eso Dios, para animar, ¿qué dice? Al Dios de este siglo. Por eso el Dios de la Biblia, ¿qué dice aquí? Pruébame, como diciendo, confíen. No pongan su confianza en que, y qué voy a comer, y si doy esto. Fe en el Señor, hermanos. Y si ustedes cumplen y cualquier mandamiento, y todos los que Dios les vaya enseñando, ¿qué les va a dar Dios? Dios va a abrir las ventanas de los cielos y nos va a dar la bendición espiritual. Nos va a enriquecer con sabiduría, con un ministerio, con poder, con entendimiento, con gozo, con júbilo, con cosas verdaderas, hermanos. Eso es.
No las cosas que hoy dicen en las congregaciones que no son bíblicas, que no son de Dios, hermanos. Dice entonces, por eso dice hasta que sobreabunde, hasta que Dios te haga un siervo para que des de gracia lo que has recibido de gracia y seas un canasto lleno de pan que predique la palabra, hermano, que enseñe con sabiduría. Dice en el 11, reprenderé también por ustedes al devorador y no les destruiré el fruto de la tierra, ni de vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Muchos enseñan aquí, hermanos, que con esto Dios quiere decir que va a reprender el devorador y que van a estar sanas tus finanzas y tu refri va a estar lleno. Mira, si bien es cierto el devorador sí es el diablo. Primera de Pedro capítulo 5, sed sobrios y velad, porque el adversario el diablo como león rugiente anda, buscando a quien devorar. Pero le explico con ese versículo, lo tomo como base. Satanás se le compara como un león, hermano, ¿por qué? Un león come carne. Un león le pones adelantito una cebra y mira, es feliz. Le pones adelante un pasto, ni lo pela, no lo hace caso, no se lo come. De igual manera, el Señor dice, lo que nació de carne, carne es. Lo que nació de espíritu, espíritu es. Nosotros antes éramos seres de carne, pero cuando nos bautizamos en la verdad, pasamos a ser seres espirituales. Y mientras yo, hermano, y usted, seamos obedientes, y Dios no salga de nosotros, somos seres de espíritu. Y como ejemplo, el león, Satanás, no nos puede devorar. Porque el león que devora, carne. Pero ya no le estoy hablando físicamente, es un ejemplo. Le estoy hablando espiritualmente. Primera de Juan. Los que son de Dios, capítulo 5, y no practican el pecado, el maligno no los puede tocar. Job. Dios permitió que le quitaran ciertas cosas, pero no su vida. Hablando hoy de lo espiritual. Entonces, cuando dice reprenderé al devorador, es que Satanás puede venirme a tentar, puede venirme a atacar con flechas incendiarias, pero hasta ahí, está vencido, está fuera de mí, no me puede tocar, no me puede hacer daño. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo los mandamientos como estos que estamos viendo, hermano. Si soy obediente. Dice, y no destruiré el fruto de la tierra. Bendito pueblo de Dios. Hay dos campos. El campo que de hecho en todo el libro de Malaquías ya estudiamos, que es el que nos trajo Cristo. Claro, aquí hubo una reprensión y Dios nos dio muchos ejemplos. Pero Jesús dijo, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados. Siempre, ¿a qué incitó, a qué inclinó Jesús a todos los que llamó? A predicar, a ser pescadores de hombres. Y del otro lado hay una obra infructuosa que trajo el diablo, desde el huerto del Edén con el pecado. Donde sí, puedo generar dinero, puedo generar riqueza, pero es vana. El mundo, el trabajo de este mundo. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere Cristo en su campo? Simbólicamente, ¿se acuerda que ayer hablamos de la parábola del sembrador? De sembrar semilla. Ahí está. Simbólicamente un agricultor que siembra, que espera obtener de su campo un fruto, de lo que sea que siembre. De igual manera, ¿qué quiere Dios? Que la semilla que usted le sembró en el corazón, todos aquellos que se bautizaron, ¿qué fruto quiere Dios que den? Gálatas capítulo 5. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5. Llegar a un crecimiento, predicar la palabra. Pero si yo soy desobediente, no puedo llegar a ese fruto porque no es por obras. Pueblo de Dios, todo lo que hemos estado estudiando, desde el inicio y en cualquier libro que hemos estudiado, yo no lo puedo hacer sin el Espíritu de Dios. Por eso dice, no es por obras, es por gracia. Y la gracia es el Espíritu. Por eso dice en 1 Juan, y los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Qué es no ser gravoso? No es difícil. Pueblo de Dios, Dios me dio su Espíritu y nos da su Espíritu para cumplir, para consagrarme y dar ese fruto y servir a Dios. Por eso Dios está diciendo, si ustedes obedecen, si ustedes cumplen con la palabra y se arrepienten, entonces van a poder dar el fruto mío que yo quiero, porque van a tenerme a mí. Pero también dice, benditos hermanos, y por eso dice, y no los destruiré, porque cuando se es desobediente, fíjese, Dios permite el devorador.
porque la paga del pecado es muerte, porque el que practica el pecado es del diablo. ¿Se acuerda que ayer hablamos de consumir? Ya vimos que si no eres obediente, ¿a quién te entrega Dios cuando lo provocas a ira? Ya no lo volvemos a tocar porque ayer lo estudiamos, hermanos. Por eso es muy importante que puedan dar seguimiento. De todas maneras, siempre están los contactos para cualquier duda o comentario, o que quieran ampliar, hermanos. Ni vuestra vid en el campo será estéril. Fíjate cómo otra vez está hablando del campo, pero no está hablando de negocios, hermano. Está hablando espiritual. La vid viene en Juan 15. Jesús es la vid verdadera. ¿Por qué Dios habla de una vid? La vid es la planta de la uva. Y por medio de la uva, ¿qué se hace, hermano? Vino. El vino, generalmente, ¿qué aspecto tiene? Rojizo. ¿Sabe qué representa? La sangre. Porque la sangre es roja. Y la sangre es la vida. Lo dice la palabra. Que la vida de todo animal, eso está en Génesis y Levítico, y de todo ser, está en la sangre. Todo ser humano. También en la medicina te lo dicen. ¿Qué dice? De hecho, en Génesis, cuando se desangra Raquel, ¿qué dice? Que se le salió la vida. Ahora, Jesús dijo, tomó la copa en la última cena y que dijo, esta es la copa del nuevo pacto, de la sangre que es derramada para el perdón de pecados de muchos. Nos habla de una consagración. Que así como Jesús derramó toda su sangre, también nosotros demos nuestra vida. Otra vez, ¿qué nos está dando a entender a Dios aquí? Que si yo soy obediente, que si yo me arrepiento, que si yo cumplo con el pacto, que si yo vengo a una congregación verdadera que me enseñe y cumplo con Dios, todos los mandamientos que me va a enseñar, voy a tener a Dios para poder dar este fruto de consagración. Porque no es por obras. Cuando el joven rico en el Evangelio no pudo dejar sus cosas, los discípulos dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús dijo, para los hombres es imposible. Claro, claro, hermano. El dejar el mundo, el dejar mi vida, el dejar el trabajo, el dejar... ¿Cómo? Pero dijo Jesús, mas con Dios todo es posible. Díganme quién es más poderoso que Dios. Nadie. Y si yo tengo a Dios y tengo la confianza que todo lo puedo en Él, puedo consagrarme y dar este fruto. Por eso dice, no será estéril el campo. Porque una tierra estéril está seca. No, está agrietada. Pero una tierra con agua puede dar fruto. Pues el Espíritu Santo es simbolizado con agua. Como Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu. Y por medio del Espíritu, yo me puedo consagrar. Yo puedo dejar todo. Pedro creyó y por eso dijo, Señor, nosotros le hemos dejado todo. Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12. Y todas las naciones les dirán bienaventurados, porque serás tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Pero ya vamos entendiendo que esto está hablando espiritualmente. El Evangelio, hermanos, no vino nada más para el primer pueblo, para los judíos. Vino para todas las naciones que creyeran. Y hoy, los que éramos de diferentes nacionalidades, nada más que hoy somos judíos del interior, ya lo vimos, y que Dios nos ha dado entendimiento. Y podemos darnos cuenta de los que hacen esto, qué es lo que les decimos a los hermanos y discípulos que cumplen con la ley. Bienaventurado eres. ¿Por qué? Porque un hermano que yo veo que sí obedece, que está creyendo en la prédica, que viene, que tiene hambre, como ya les he dicho, hermanos, aquí hay un hermano que empezó viendo prédicas en Génesis, cuando Dios permitió al siervo subir ese libro. Y vino, y creyó, y se le empezó a compartir, llamó, se comunicó, porque él desde Mérida, ¿verdad? Él llama, y está perseverando. Yo puedo ver su fruto, puedo ver sus hechos, y ¿qué le puedo decir? Eres bienaventurado, hermano. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo, y Dios al que cumple, bendice. De igual manera, hermanos, que dice aquí, y porque serás tierra deseable. ¿Qué se desea ahorita? Una tierra que usted la ve seca, que usted la ve sin agua, no la desea. Un agricultor, ¿qué desea? Una tierra fértil, como aquí en el estado de Veracruz, como aquí en el estado de Guerrero. Esas tierras que son húmedas y que son buenas, son codiciables para el que siembra. De igual manera, así nosotros tenemos que dar un fruto como esa tierra. Recuerde,
Ya en días anteriores hablamos de la paga del sembrador. Por eso ahorita no me amplío en esas partes porque ya lo estudiamos. Ahora, así también. Han habido hermanos aquí que luego le han dicho al siervo, al hermano Lalo, dice Eduardo, hermano, cuando lo han escuchado predicar, enseñar, todo lo para la gloria de Dios, hermano, cómo me gustaría algún día estar como usted, predicando, enseñando con ese fruto. ¿Y qué se les dice? Hermano, esto no es mío, es de Dios. Pues tú también puedes, pero ya sabes qué es lo que debes hacer, obedecer. Y de esa forma, hoy somos tierra deseable para el que cree, para el que va obedeciendo, porque ya hemos visto que para el que no obedece, hay un velo, no entiende y no se da cuenta de un fruto de Dios. No se da cuenta de la bendición, no se da cuenta de la gloria de Dios, como los fariseos no pudieron ver a Dios en Jesús. Dice aquí en el versículo 3, hermanos, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijeron, ¿qué hemos hablado contra ti? Estos versículos que siguen también son muy importantes porque aquí vamos a hablar del fruto y sobre todo la prédica de muchos representantes de hoy con maldad. Cuando hablamos de violencia en la Biblia, no estamos hablando, todo este consejo nunca está hablando, hermanos, de los gentiles del mundo, que no conocen a Dios, nunca han conocido el pacto. Jamás. Dios está hablando del pueblo. La palabra violenta o violencia viene de matar, viene de asesinar. Pero hermanos, Dios no está hablando físicamente. Dios está hablando espiritualmente. Sí, Juan capítulo 8 versículo 44 dice así, que Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, fíjese bien, homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque cuando habla mentira de suyo habla porque es padre de toda mentira. Cuando dice que él ha sido homicida, es la violencia que aquí dice. ¿Pero a quién mató el diablo? A Adán y Eva, pero no físicamente. La palabra matar en la Biblia significa separar. ¿Cómo los mató? Predicándoles una palabra de mentira, diciéndoles, no te va a pasar nada, no morirás, porque recuerden que Adán y Eva tenían el mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y la serpiente dijo, no morirás, sino sabe Dios que el día que comas serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Ellos creyeron, hicieron caso a esa otra sabiduría y murieron, porque la paga del pecado es muerte. Recuerden, hermanos, hay dos sabidurías, la de Dios, la de verdad, y la de Satanás, mentira. Santiago capítulo 2 o 3 nos lo dice, que hay una sabiduría que desciende de lo alto, y hay una sabiduría animal, diabólica y terrenal. Si yo obedezco la palabra verdad, dice en Romanos que el sustento del Espíritu es la justicia. Voy a tener a Dios. Pero la palabra dice que si yo no obedezco a lo que Dios me enseña, voy a morir. Porque la paga del pecado y pecado significa desobedecer esta ley, es separación. No hay más. Hermano, todo consejo, toda sabiduría que esté fuera de la palabra de Dios es mentira. Es sabiduría del diablo. Hay caminos que al hombre parecen derechos. Sí, podrá parecer muy bonito los consejos de los demás y las palabras de muchas iglesias, pero si no está sustentado con esto, no es de Dios. Sí, para muchos es exageración, pero para los poquitos, verdad de Dios, hermano. Veamos lo que dice a continuación, vamos a entenderle mejor. Dice, han hablado, y fíjense, contra mí. Y ahorita vamos a entender por qué dice esto. Y dijeron, ¿qué hemos hablado contra ti? Ya anteriormente estudiamos que ellos tienen un velo, que ellos no se dan cuenta ya ni siquiera lo que hablan, lo que dicen y cómo actúan. Cito dos pasajes. Según la de Corintios dice que a los incrédulos Dios permitió que el Dios de este siglo, capítulo 4, cegue el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Dice en Romanos 11 que Dios les envió un espíritu de estupor, un velo, que ya no se dan cuenta. Dice en segunda de Tesalonicenses que Dios envió un espíritu de mentira para que crean a la mentira.
Dice en el 4, hermanos. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Hermanos, muy sencillo. La palabra enseña que el ser humano nada más es un instrumento. Donde habita Dios y habla verdad, o donde no habita Dios y habla mentira. Eso yo ya lo decido. Cuando vengo a este camino, se me da a conocer la ley de Dios. Si yo la cumplo, Dios va a estar en mí. Jesús lo dijo. El que me vio conmigo está, Juan capítulo 7, porque hago lo que a él le agrada, no me ha dejado. Pero si yo desobedezco, voy a tener este lenguaje, voy a tener esta sabiduría. Sí, porque Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él les enseñará, Él los guiará a toda verdad. La sabiduría no es mía, es de Dios. Y si yo tengo a Dios, voy a tener su sabiduría y poder hablar la verdad. Ya con el siervo hemos visto que el buen árbol no puede dar lo malo, ni el mal árbol lo bueno. Yo no tengo a Dios, en automático que hablo, hermanos, una sabiduría de mentira. Ahora, muchos representantes, la mayoría, habla esto. Porque cuando dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios, hermanos, ya hemos visto, y en todo este libro, lo que es servir a Dios. Es dejar mi vida para consagrarme y presentar ovejitas, pero no como aquí vimos, sino correctamente, para mantener prendido la casa del Señor. Los que han dado un seguimiento saben a qué me estoy refiriendo. Ahora, hermanos, en la mayoría de las congregaciones, usted ha escuchado que se predique a los discípulos a dejar el mundo para dedicarse 100% a servir a Dios. Es más, predican, y ahí está el contra que vimos en el versículo anterior, contra esta sabiduría. Porque a usted le van a decir, y a muchos les han dicho, y ahí está el por qué Dios tiene un juicio horrible para ellos. Les van a decir, no, ¿quién te dijo que hay que dejar todo el mundo? ¿Están locos? Hay de ser una secta esa que está en YouTube, la de la puerta angosta. No la vean, están mal, están loquitos. Porque, pues, ¿cómo va a comer uno? Dios para eso hizo el trabajo, ¿no le dio un trabajo a Adán y Eva? Y tuercen la escritura. No, ¿cómo que estás sirviendo todos los días? También tenemos familia, también hay que cumplir con nuestras responsabilidades, eso es legalismo. Y de esa forma están diciendo, por demás es servir a Jehová, porque hacen a un lado toda la enseñanza de lo que es servir a Dios. Por eso no es extraño, hermano, que a usted le vayan a decir, no, ¿cómo que todos los días hay que servir a Dios? ¿Quién te dijo eso? Dios es amor. No, Él quiere que trabajes y Dios te va a bendecir. Y bienaventurados los que trabajan, lo dicen Proverbios. Y tuercen la escritura, hermanos. No hay que servir, dicen. No hay que trabajar, eso no es de Dios. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Ahora, no es que digan esto, o sea, estamos poniendo ejemplos, son enseñanzas. Ahora, guardar la ley es obedecerla. Hoy, ¿qué dicen? Todos pecamos. Hermanos, nadie es perfecto sino solo Dios. Todo, hasta ese pastor que predica en la puerta angosta de pecar, nada más dice. No. Y tuercen la palabra. Cristo vino por pecadores. Falso, hermano. Sí vino por pecadores, pero ignorantes, como usted y yo que no conocemos la palabra. Pero una vez que nos salva, Jesús nos dice como la mujer adúltera, vete y no peques más, sé perfecto, santidad. Pero ellos te van a decir, no, nadie puede ser perfecto. Fornicaste, Dios es amor, te va a perdonar. Y tuercen la palabra porque dicen, porque así está escrito, que si el justo cae, muchas veces Dios lo va a levantar. Y si caíste, Dios te va a levantar, está preparado para levantarte tantas veces que sea posible. Y Dios conoce tus luchas, pero no pasa nada. Entonces, eso enseñan, hermano. Así. También cuando dice, hermanos, y andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos, hermano, la palabra enseña a ser pobre de espíritu. Un pobre de espíritu es como aquella persona que es un ejemplo, en miseria, se quedó sin casa, se quedó sin trabajo, se quedó sin dinero,
se quedó sin nada. Y se ve la necesidad de ir con el rico y decirle, dame una moneda, apóyame, ayúdame por favor. Ahora, la palabra enseña, Efesios 2, que el único rico en misericordia, quien tiene todas las riquezas que nosotros necesitamos, la sabiduría, el poder, es Dios. Y los pobres de espíritu, como dice Mateo 5, son aquellos que reconocemos nuestra necesidad de Dios. Son aquellos que por eso venimos todos los días a buscar de Dios y no nada más una hora, hermanos. Somos aquellos que nos levantamos a buscarlo en oración como Cristo. Todos aquellos que guardamos los mandamientos porque sabemos, hermanos, que mientras estemos aquí necesitamos a Dios, porque hay un enemigo que nos está acechando, porque hay un enemigo que quiere nuestras vidas, que nos quiere separar, y rogamos y pedimos. Ahora, hermano, ¿enseñan eso en las congregaciones? ¿O acaso no dicen, tú ya eres salvo, tú ya estás en victoria, Satanás bajo tus pies? Y en vez de enseñar a depender y buscar de Dios, ¿sabe qué enseñan? ¿Sabe qué enseñan? Lo que Satanás vino a decir. De hecho, abajo lo va a hablar. Lo que Satanás vino a enseñar. Desde aquí me adelanto. Satanás vino a introducir en la humanidad un veneno que es el ser como Dios. ¿Sabe qué es el ser como Dios? Que fue lo que la serpiente dijo en el huerto: serán como Dios. No morirás, sino serás como Dios y serán abiertos tus ojos. Hermano, a Dios es al que se le adora, se le aplaude, se le canta, el rico, el todopoderoso. ¿Sí o no el humano también quiere ser así? ¿Qué humano no le gusta ser aplaudido, reconocido? Los cantantes, vean los profesionistas, véanlo usted en su calle, en su vecindario, en su colonia. El vecino que tiene profesión, bienvenido, doctor, ingeniero, ¿cómo está usted? Y el vecino que no tiene profesión más que la primaria o ni siquiera a veces eso, sí, buenos días. Ahora, ¿no acaso predican hoy en las congregaciones disfrazadamente? Porque Satanás es astuto, Satanás es engañador. Tú eres hijo de rey, y tú mereces lo mejor, y tú decreta, y tú declara, y tú dile a Dios, dámelo porque tú dijiste. Oye, hermano, pues si Dios es el rey, ¿cómo yo le voy a decir esas palabras? Y en vez de enseñar una dependencia y una búsqueda de Dios porque hay un enemigo, enseñan lo contrario, enseñan a tener dinero, y Dios te quiere bendecir, y Dios te, no seas mediocre, tú no tienes que ser empleado, tú vas a ser jefe, y tú vas a tener empresas, y tú vas a tener dinero. Hermano, ¿qué es eso? ¿Cuándo Cristo tuvo empresa? ¿Cuándo Pablo tuvo empresas? Sí, alguna vez estaba haciendo tiendas de campaña. Hermano, pero eso fue cuando 3 años o 2 años se paró a predicar en Corintio. Y para no ser tropiezo a los hermanos y andar pidiendo, como la mayoría, luego, el diezmo. Pues hermano, para no ser tropiezo, se dedicó mientras con algunos compañeros de su oficio. Nada más. Pero después de eso jamás. Ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni nadie de los verdaderos sirvientes. Eso es antibíblico. Ya hace rato le mencioné algunos pasajes. Dios da lo espiritual, Satanás da lo material. Por eso se le llaman palabras violentas a estas, hermanos. Porque si usted ha escuchado esto y hace caso, los pone en práctica lo que ellos dicen, está pecando y va a morir. Porque eso no es la voluntad de Dios. Y cuando yo no hago el mandamiento, la voluntad de Dios, viene una muerte, viene una separación. Benditos hermanos, toda esta palabra y toda esta enseñanza de Malaquías, como cualquier palabra, tiene la intención de que si usted ha estado o escucha o está también en una congregación donde usted escucha esas cosas, aléjese, hermano, salga de ahí, huya, es un lobo. Y nosotros nos ponemos a su servicio, no lo dude, no importa que no esté en México o en la Ciudad de México. Somos sirvientes, aunque sea a la distancia. Fíjese, lo que importa es que usted realmente busque. Aquí nada de que, hermano, sí, pero ofrende, hermano, pero para él. Por eso aquí le vuelvo a repetir, no hay que el número de cuenta de la iglesia y que PayPal y que cosas así, hermano, nada. Aquí el hermano que ya casi un año marcó, un diciembre del 2024,
Jamás Él le pidió esto, mire. Lo que nos interesa es la vida, la salvación de ustedes, porque Dios es el bueno. Y mientras tengamos a Dios, ese es nuestro sentir, hermano. Por eso, no escuche, salga de esos lugares. No se crea sabio, no diga, no, yo sí sé, a mí nadie me engaña. Satanás engaña al mundo entero, engaña políticos, filósofos. Satanás tiene miles de millones de años. ¿Se imagina la astucia, el colmillo, el engaño, la experiencia que tiene? Bueno, hermanos, dice en el 15, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Fíjese, decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios. Y ahorita le expliqué lo que es la soberbia. La soberbia es el fruto de ser como Dios, lo que enseñan ahí. Ahora fíjese, en esas congregaciones, alguien que se vuelve soberbio, que busca dinero, y si yo voy a declarar, y yo voy a diezmar para que Dios me bendiga, y yo voy a ser un empresario exitoso, porque voy a dar testimonio de Dios en mi empresa. Mentira, ¿verdad? Que dicen, sí, tú eres cristiano, qué bueno que haces eso, hermano, bendito, eso es bienaventurado, bendito, sí, tú sí eres pueblo. Y al que ven que no busca eso, sino busca servir a Dios, no, tú eres del diablo, estás loco, tú ya te lavaron el coco por estar buscando ahí. Ha de haber sido porque te fuiste a escuchar ahí a los hermanos de la puerta angosta. Ya tengo, como le dijeron algún día los fariseos a la guardia. Ya Nicodemo, ya te engañaron también a ti. Y lo bueno lo ven como malo, y lo malo lo ven como bueno. Y así predican. Bendito el que busca esto, dinero, prosperidad, porque somos del Rey, hermanos, porque Dios nos quiere bendecir. Porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, y según ellos la abundancia es lo material. Falso, hermano. Dice, y los que hacen impiedad no solo son prosperados. ¿Qué es impiedad? No hacer la ley de Dios. ¿Se acuerda que se le dice ahorita? A un hermano que no obedece, no le dice nada, no le llaman la atención a cabo. No pasa nada, Dios es amor, te va a perdonar siempre. Estamos en el tiempo de gracia, ya eso fue en el Antiguo Testamento, y así lo dicen, ¿eh? No, Dios, en el Antiguo Testamento Dios era un enojón, un ancianito molesto. Así lo dicen, gente como Dante Gebel, por ejemplo, que tiene muchos chistes, ¿verdad? Que eso no es bíblico. No somos payasos, hermanos. Bueno, así que perdón con la palabra, pero aquí debemos ser sirvientes y no tanto perdón, hermano, porque estamos para eso. Acuérdese, ahorita lo vamos a ver de hecho. Ahora bien, ¿y qué dicen? No te preocupes, Dios te va a prosperar. No te preocupes, Dios va a estar contigo, te va a dar, te va a abundar en lo material. No pasa nada. Y ya vimos que como es gente que se dedica a otra obra y no están con Dios, claro, Satanás les va a dar, pues sí, pues es como la gente del mundo. O sea, yo me voy y me afano en un trabajo, pues sí voy a sacar dinero, ¿verdad? Materialmente estando no quiere prosperidad, sino que intentaron a Dios y escaparon. Ya ahorita vimos lo que era tentar a Dios, ¿se acuerda? Cuando Dios me dice, no hagas eso porque te va a venir esta consecuencia. No escuches a estas personas son violentas, te va a venir un castigo. A mí nadie me engaña, yo soy bien inteligente, yo conozco la palabra, estoy bien vividito, yo tengo la experiencia. Ok, órale pues. Ahora fíjese, ¿qué es que digan esto? Que van a llegar a decirles, todos los que fueron incrédulos a una palabra de verdad, a la cruz, acá hay una consagración, y se fueron tras estas prédicas, van a decirles, estos representantes y estos falsos, ¿ya ves cómo no te pasó nada? Ese pastor decía que te ibas a quedar con Dios, pero mira, Dios está contigo. Te escapaste, no te vino nada. Era falso, da más legalista, exagerado. Por eso no tiene gente ese representante, porque pues nada más se la pasa amenazando que les va a venir maldición, que se les van a meter demonios, que los va a consumir. Y vean, estamos bien bendecidos. Y se la pasan siempre diciendo, estamos bendecidos, ustedes están bendecidos. Todo el tiempo es lo único que dicen, hermanos. Dice aquí en el 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó.
y fue escrito un libro de memoria delante de él para los que teman a Jehová y para los que piensan en su nombre. Fíjense. Entonces, los que temen a Jehová. Ya en días pasados hemos hablado de lo que es temer a Jehová. Pero puedo retomar brevemente el ejemplo del niño. El niño si le cree, el que pusimos hace rato, a su padre y dice, no, ¿sabes qué? Pues yo creo que mi papá se me va a cumplir el castigo. Mejor no me porto mal. Porque temo no jugar con mis amiguitos, que no me pongan a trabajar, etcétera, ¿no? Ejemplos. De igual manera, cuando yo le creo a Dios que si yo escucho a estos representantes, o si yo peco, o si yo me voy al mundo, me vienen consecuencias, temo. No que le tenga miedo a Dios. Dios es bueno, Dios es amor, sí. Claro que también es santo. Pero temo a la consecuencia. Temo a la maldición. Ahora, los representantes que hemos temido a lo que nos puede venir por pecar, por escuchar estas prédicas, por ser desobedientes, mejor que hacemos. Hablamos a nuestro compañero. Lo que ahorita Dios me permitió hacer con usted, hermano, hermana. Hermano, despierte. Hermano, salga de esos lugares. Hermano, eso no es de Dios. Los pastores que dan más tempo dinero, que dicen que Dios perdona todo, que dicen que Dios es amor, que no pasa nada, que Dios te va a prosperar. Salga de ahí, hermano. Es lo que está diciendo. Como Pablo trató de despertar a los corintios. Despierten, corintios, lo están engañando. A los Gálatas, como Jesús al pueblo, guárdense de los falsos pastores que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que le temen a Jehová. Dice un pasaje, hermano, en Hebreos 6 y en 1 Corintios 15, que Dios no es injusto de olvidar ninguna obra de amor que hagamos por él. Dice la palabra Apocalipsis que Jesús viene a juzgar y a recompensar a cada uno conforme a su obra. Dice la palabra que en el juicio el Señor tiene el libro de la vida, pero también otro libro, donde están escritas sus obras, las obras de todos. Claro que es simbólico, Dios no tiene libros, Dios es un ser poderoso espiritual, pero un libro es donde llevas también el registro y no se te olvida. Sí, si yo por ejemplo llevo un negocio y quiero tener cuentas claras, pues todo lo escribo. Si no, luego se me olvida, son muchas cosas. Dios no se me va a olvidar jamás. Yo espero, hermano, que en verdad con esta palabra alguno despierte. Pero si no, hermano, mira, a mí todo esto, y al siervo, y a los que trabajamos para su gloria, Dios todo lo va anotando a de cuenta. Y algún día nos va a recompensar. Y por eso trabajamos, no por diezmos, no por dinero, no para que, ay, mira, mi iglesia tiene 200 personas y nosotros, y el siervo la fundó hace 15 años. Y no, hermano, eso no nos interesa. Por eso fíjese cómo dice, para los que teman a Jehová, ¿ya vimos? Y para los que piensan en su nombre. El nombre es Jesús. Salvación significa. ¿Cuál es nuestro pensamiento? En Efesios, cuando habla de la armadura, habla de un yelmo de la salvación. Pero ¿sabe qué simboliza eso? Pablo, inspirado por Dios en 1 Corintios 15, decía, nosotros, ¿por qué lo hemos dejado? ¿Por qué batallo contra fieras? ¿Por qué me abstengo? Porque si no hubiera resurrección, hermano, comamos y bebamos que mañana moriremos. Hermano, todo esto lo hacemos, el subir enseñanzas, el tratar de exhortar, el tratar de decir, el decirles una y otra vez, hermano, estamos sus órdenes, es porque hay una vida eterna y los justos van a ir allá. Ese es nuestro anhelo, esa es nuestra meta para los sirvientes de Cristo, eso es lo que buscamos, eso es lo que esperamos. Vea la diferencia, hermano, porque luego hay gente que está tan mal que dice, no, yo no quiero el oro allá arriba, yo quiero aquí el oro, y yo quiero aquí las camionetas. Bueno, hermano, son incrédulos. Pero los que verdaderamente tememos a Jehová, por eso lo hemos dejado todo. Porque usted póngase a meditar. Si no pedimos diezmos, si no pedimos ofrendas, si no nos interesa tener una congregación grande, pues ¿qué fin tienen estos videos? Ustedes se cuentan, no están monetizados, no pasen comerciales. Y solo en uno que otro pasa un video de comercial, pero porque YouTube lo mete, no nosotros, Y eso es en los que son más vistos, como en San Juan hay uno que tiene varias vistas. Pero hasta ahí.
por esto, hermanos. Dice, 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Le pongo un ejemplo, hermano. Un rey, es más, la gente rica del día de hoy suele tener sus tesoros. A lo mejor relojes, a lo mejor anillos, etcétera. ¿Y sabe qué hace con ellos? Los considera tanto su tesoro que tiene a veces una colección y la aprecia y la tiene guardadita en lugares donde nadie se las arrebate. Y cuando vienen las fiestas y los compañeros ricos las sacan y las presumen. De igual manera, el Señor es un rey todopoderoso. ¿Y sabe quién es su tesoro? ¿Sabe quién es su hermosura? Una iglesia santa. Una iglesia que tema. Una iglesia que espera en la vida eterna y por eso habla esta verdad. Los que han dado un seguimiento y vienen del libro de Esther, ¿se acuerda qué fue el último que mostró al final a Suero? Su reina. Nada más que fue una reina primero pecadora, ¿no? Basti. ¿Se acuerda qué dicen Proverbios? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras. Como un ejemplo, por eso, en el Antiguo Testamento David, a Moisés se les llama hermosos. Y muchos dicen, sí, es que David, güero, y Moisés también, y los pone luego en las películas guapísimos. No, Dios no está hablando físicamente y también le digo que Dios no hace nada feo, ¿eh? Una cosa es que el hombre tenga gustos, pero Dios toda su creación, hombres, mujeres, blanquitos, negritos, güeritos, lo que sea, asiáticos, para Dios son bonitos en ese sentido. Pero está hablando espiritualmente. Y para Dios, alguien que cree, que no escucha esta sabiduría, que no le hace caso, porque si no van a morir, acuérdense, violentos, los van a separar, así como Satanás separó a Adán y Eva. Sino más bien cree, entrega su vida y está predicando la palabra, es un tesoro, hermano. Y como tesoro, Dios lo guarda, ¿se acuerda? Reprenderé al devorador para que el maligno no lo pueda tocar. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. ¿Qué es que en el día en que yo actúe? Que Dios es justo y a cada quien le da su pago. Volviendo al ejemplo del papá con el hijo. Llega el mes y el papá dice, a ver, siéntate hijo. Supongamos que tenga dos, ¿no? A ver, tú primero, el mayor, hiciste esto y esto y esto y esto y esto. Te portaste bien. Te voy a premiar, te lo mereces. A ver, el pequeño, hiciste esto y esto y esto. Te portaste mal. Castigo. Lo mismo, hermanos. Para el que creyó y fue obediente y entregó, Dios nos guarda. Dios nos da sabiduría. Para el que no, ya vimos. Dios se separa de ellos y los consume. Ya lo vimos. Dios los deja sin sabiduría. Dios permite que el devorador se lo coma. Dice, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Bendito pueblo de Dios, el pacto del Señor es un pacto de perfección y de santidad, sobre todo para los ministros, porque la palabra de Dios dice que el obispo debe ser irreprensible, y irreprensible quiere decir que no se nos pueda señalar pecado. Sin embargo, hermano, si llegáramos a tener, ojo, un tropiezo, mas no una práctica de pecado, y estamos nosotros sirviendo a Dios, pero quizá en algún momento me descuidé, como David cuando censó al pueblo. Para los que han leído saben a qué me refiero. O como cuando el rey Ezequías también se descuidó, pero después se arrepintieron ambos. O como cuando Pablo también decidió ir, lo dicen en 2 Corintios, a hacer una obra, y eso que era de la obra de Dios, pero también no consultó a Dios, ¿verdad? Bueno, un descuido. Mas no una práctica del pecado, porque Dios es santo, hermanos. Recuerda que dice en Hebreos que para los que ya llegaron a un crecimiento y recaemos, recaer significa caer 2, 3 veces. Caída representa pecado. Recaer es practicar el pecado. Sí, hermano, recuerde esto, lo estudiamos ayer también. Un arrepentimiento, ¿qué es? No volverlo a hacer. Y si yo lo sigo haciendo como siervo, no hay perdón. Recuerde, el que practica el pecado es del diablo.
Por eso David fue perdonado también con lo de Betsabé, pero jamás volvió a hacer eso. Tuvo un verdadero arrepentimiento. Y aquí lo dice, que si nosotros, y también en general el pueblo, pero está hablando de un servicio, tenemos algún tropiezo, pero nos arrepentimos y no lo volvemos a hacer, Él nos perdonará, como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Claro, porque como ahorita se decía, Dios tiene memoria y sabe todas nuestras obras, y Él no quiere que nadie se pierda. Y también toma en cuenta la obediencia, como dice en los Salmos, Jehová se acuerde de todas tus ofrendas, de toda tu obra. Y cuando Él ve un pueblo, una iglesia, que sí está inclinada, que sirve y que quizá tuvo un tropiezo, yo le pongo un ejemplo. Hace ya algunos años atrás, a mí me aconteció que un día que a mí me tocaba dar palabra temprano, una noche antes, no sé, descuidé y no puse bien mi alarma. Me levanté más tarde. No la di en ese momento. ¿Fue una falla? Sí, hermano. Pero me arrepentí y créeme que desde ese día pongo todos los días mi alarma y estoy a tiempo para no volverlo a hacer. De eso está hablando. Yo sé que a muchos les va a parecer una exageración eso, pero es que Dios es Dios santo, hermanos. Recuerde, cualquier duda, pregunta o quiere que yo expanda esta enseñanza o cualquier parte, con mucho gusto. Por eso dice que le sirve. Ya hablamos de la obra. Hablamos mucho en este libro también de la obra, hermanos. Versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. El día de ayer ya hablamos de lo que es volvernos. Volvernos habla de un arrepentimiento genuino. Volvernos habla de una entrega. Volvernos habla de salir del mundo y dedicarme a Dios. Ese es el fruto. Ahora bien, hermano, muchos dicen, no hables así, no juzgues, no digas, no hables de los pastores, no conoces sus corazones, pero sí sus hechos. Aquí bien claro dice que si yo hago esto, voy a poder discernir entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Le repito, hermano, Dios en su palabra no juzga al mundo. Así lo dice en 1 Corintios. ¿Qué razón tendría yo de juzgar a los gentiles? No, ellos están en pecado, hay que ayudarles. Tienen demonios, como nosotros antes. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Dios. ¿De quién está hablando? De los que se dicen pastores y no lo son. Jesús, ¿cuántas veces habló de los fariseos? Uy, hermano, Mateo 7, Juan 8, Mateo 23. Y lo dijo muy claramente, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas y por dentro son lobos rapaces. Y en su palabra nos da a conocer cómo debe ser un representante y cómo debe ser un siervo. 1 Timoteo, irreprensible, casto de sí mismo, que no sea bebedor, marido de una sola mujer. Y la obra que debe tener, que ya la leímos aquí en Malaquías. Si no hace eso, es malo. Si no tiene su vida consagrada a Dios, para Dios eso es malo. Si está en el mundo en otra obra, eso es malo. Porque cuando se dice que Dios es bueno, es porque Dios trabaja para nuestra salvación. Como dice, esto es bueno y agradable delante de Dios, 1 Timoteo 2, el cual quiere que todos los hombres se salven. Pero el que no está dedicado su vida a una obra, para que haya un fruto, para que haya un trabajo como Cristo. Porque, hermano, en la escuela, le pongo este ejemplo. En la escuela, ¿cuánto tiempo tiene que dedicar un maestro para que un niño aprenda? ¿Usted cree que un maestro que le enseña a un niño una hora los domingos por todo un año vaya a aprender algo? Ya veo que no. Por eso, ¿cuántos días se enseñan? 5. Y hay países donde hasta 6 días. Y 5, 6, 7, 8, 10 horas. De igual manera, hermano, si yo como representante no me dedico para tener mi vida disponible y enseñarle, ¿cuándo va a aprender usted, hermano? Claro que también tiene que tener entrega usted. Pero para que usted pueda comprender la palabra y cuál es el fruto, como dice aquí, entre el justo, esto quiere decir, entre el que sí cumple
la voluntad de Dios, entre el malo, aquel que está en el mundo, aquel que no da su vida, aquel que no sirve, entre el que sirve a Dios, dando la palabra, enseñando, exhortando, y el que no sirve porque nada más predica el dominguito, necesita el Espíritu Santo. Dice la palabra, cuando venga, Juan capítulo 15, Juan capítulo 6, cuando venga el Espíritu, Él los va a guiar a toda verdad. Primera de Juan 2, mas ustedes tienen la unción del Santo, el Espíritu Santo. Salmo 111, buen entendimiento tienen todos los que practican los mandamientos de Dios. Necesita a Dios. Por eso dice, si se vuelven. Y si usted tiene a Dios, va a comprender, va a tener, como dice en Efesios, el ojo de entendimiento, y se va a poder dar cuenta y discernir entre los falsos y los verdaderos. Como este hermano que les digo, hermano, que está perseverando, Dios lo sacó de una congregación de pecadores que decían servir a Dios, pero mire, y hoy él ya empieza a dar testimonio a otros, aunque no todos crean, y ya se dio cuenta, porque se volvió, porque se arrepintió, porque tuvo a Dios ya, entre el justo y el que está en el mundo, entre el que sirve a Dios todos los días y el que nada más el dominguito. Hermano, le vuelvo a decir, estamos a sus órdenes. Si usted tiene hambre, si usted dice, ¿sabes qué? Si he estado en estas congregaciones, estamos a sus órdenes para servirle. Hay un costo para tener el Espíritu de Dios, santidad. Dios es santo, por eso dice en 1 Pedro, sean santos como yo soy santo, sean perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Pero para eso necesito arrepentirme, para eso necesito haberme bautizado bien, que me hayan dado a conocer bien el pacto, y si lo conocí y le fallé, arrepentirme y estar dispuesto a dejar el mundo para consagrarme a Dios. Y si usted quiere, con mucho gusto, hermano, podemos ser instrumentos para compartirle y que usted se entrega y pueda tener el conocimiento de Dios y un fruto de Dios. Bendito pueblo de Dios, se nos fue el tiempo y siempre rogándole a Dios en verdad que por medio de esta prédica sean despertados, hermanos. Recuerden, cualquier duda, comentario o que ustedes deseen que yo expanda esta enseñanza, con mucho gusto, hermanos. Con mucho gusto. Hay cosas que ya vimos en días anteriores, por eso ya no las ampliamos, porque si no, no acabaríamos, hermanos. Pero si alguien quiere volver, adelante, y si no, están las enseñanzas ya subidas. Ya acabamos el capítulo 3, y si Dios nos los permite, mañana estaríamos terminando ya Malaquías. Recuerden, es el último capítulo, 4, son poquitos versículos, y estaremos iniciando, después de terminar Malaquías, recuérdenlo, con primera y segunda de Samuel, primer libro y segundo libro. Dios, por medio del instrumento de Eduardo Garibay, de mi papá, continuará la enseñanza. Que la gracia y la paz esté con ustedes, bendito pueblo de Dios. Yo me despido, por cierto, también les envío saludos y el beso de los santo. Hasta mañana, primeramente Dios, hermanos. Gracias.